Ante ustedes su anfitrión, el doctor Raúl López Berqué, en Nueva Esperanza. Muy bien, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo después de del tiempo, ¿verdad?, de Acción de Gracia, que tomamos un pequeño break esa semana. Y vamos a continuar nuestro mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer ese pasaje, Apocalipsis 3, 14 al 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colibrio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar rapidito. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la tecnología que permite que podamos tener este programa, podamos transmitir en esta área del noroeste de Puerto Rico y también a través de todo el mundo por el internet. Pido que este programa sea de bendición y este mensaje a la iglesia de la Odisea también sea de bendición. Quiero dar los números. Este número es 787-830-9801, es el número principal. Después 939-428-4232, si ese está ocupado. Si los dos números otra vez, 787-830-9801 y 939-428-4232. Este es un programa, ¿verdad?, donde estudiamos la palabra de Dios y también contestamos cualquier pregunta que usted tenga acerca del tema, o cualquier otra pregunta que le venga a la mente, o cualquier pregunta que usted ha querido preguntarle a su pastor y que nunca ha podido conseguir una contestación, ¿verdad? Aquí estamos para tratar de contestarle esas preguntas y tratar si no tenemos una contestación, pues vamos a tratar de contestársela, ¿verdad? Se la buscamos. Así que los números otra vez: 787-830-9801 y 939-428-4232. Esto es un ministerio de la Iglesia Bíblica Cristiana en Aguadilla. Si usted está buscando una iglesia donde estudiamos la Biblia y tratamos de profundizar y tratamos de aprender, le invito a que se reúnan con nosotros. Por ahora, en lo que buscamos un local, estamos reuniéndonos en la oficina mía, la oficina del doctor López Berqué, la 110 y la carretera número 2. Voy a tomar 10 segundos de break para hacer un ajuste en la cámara, que esto también lo grabamos, y que tenemos un segundito. Ok, perdonen. La tecnología es algo tremendo cuando funciona, pero a veces hay que ajustar. Ok, así que hemos estado estudiando los mensajes de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Como hemos dicho en el pasado, ¿verdad? Esas 7 iglesias representan 7 retos que tenemos en nuestra vida, 7 retos que tienen las iglesias, 7 retos que tienen las personas, 7 retos que tienen los matrimonios, las familias, 7 retos que tiene cualquier organización, incluyendo negocios, y 7 retos que tienen las naciones y los gobiernos, ¿verdad? Así que
Hoy vamos a repasar, ¿verdad? Habíamos hablado un poquito acerca de esta iglesia, de la ciudad, pero quiero profundizar un poquito más, porque ese día teníamos unos inconvenientes y no pudimos tener un estudio muy detallado. Primero vemos el nombre, ¿verdad? Este es uno de los nombres donde tenemos una definición bastante clara en cuanto a qué significa el nombre. El nombre se deriva de dos palabras. La primera mitad es laos, que quiere decir gente, y dikea, que quiere decir justicia, ¿verdad? O juicio, o opinión, ¿verdad? Así que la Odisea quiere decir justicia del pueblo o justicia popular. Tiene la idea de que lo que manda aquí es el pueblo. Este nombre sugiere que esto no era una iglesia de Jesucristo, sino que era una iglesia del pueblo. El que mandaba aquí no era Dios, sino que era la gente. Así que tenían un nombre, ¿verdad? Donde se asociaban con Jesucristo, pero los que mandaban de verdad era el pueblo, era la gente, y lo que vemos era que el Dios de ellos de verdad no era Jesucristo. Jesucristo estaba empatado con el dinero. ¿Okay? La ciudad de la Odisea era una ciudad extremadamente próspera. Era el centro de la banca, de producción de tela, especialmente una tela negra, y de la salud. ¿Okay? Tenían unos manantiales que tenían mucho azufre, y ellos producían unos ungüentos para los ojos, que usaban azufre como antibiótico. Hoy en día tenemos todavía antibióticos que usan azufre, como el Maxitrol y el Politrim, que son ungüentos oculares que todavía usan el azufre. Un poquito más sofisticado lo que ellos usaban, pero esos eran antibióticos efectivos que ellos producían. Así que era un centro como dije, de la salud, de la banca y de la manufactura de ropa, ¿verdad? Que eran las industrias principales de ese tiempo. Estaban en un sitio donde había había unas carreteras que pasaban por ahí que eran los caminos principales hacia el oriente. Por ahí pasaba la seda, pasaba cosas que hacían en el oriente, pasaban las especies, pasaban cosas como la cerámica, la porcelana, ¿verdad? Y como estaba en esa, y también había una carretera que iba de norte a sur, y por esa posición que ellos tenían, pues se había convertido en un gran centro comercial, uno de los primeros sitios donde acuñaron monedas también. A esta ciudad Jesucristo se le presenta en tres formas. Se presenta como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, y como el principio de la creación de Dios. Vamos a mirar estas tres cosas. Quiero repetir los teléfonos: 787-830-9801, 787-830-9801 y 939-428-4232, 939-428-4232. Así que tenemos, ¿verdad?, una iglesia en una ciudad bien próspera, ¿verdad? Una de las ciudades más prósperas de ese tiempo, más próspera del mundo. Así que Jesucristo primero se representa como el Amén. ¿Qué quiere decir eso? El Amén es, ¿cuándo usamos el Amén? ¿En qué contexto lo usamos? Bueno, lo usamos, ¿verdad?, muchas veces al final de las oraciones, cuando estamos orando a Dios, haciendo nuestras peticiones. Muchas personas dicen amén, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso viene de una palabra hebrea, ¿verdad? Esta es una palabra, en el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero esta palabra en sí es del hebreo, y se relaciona a la idea de veracidad o de verdad. Cuando lo usamos en las oraciones, ¿verdad?, cuando estamos orando a Dios, la idea es que es un deseo que lo que se haya pedido se cumpla, ¿verdad? Cuando alguien está orando y alguien dice amén, lo que quiere decir es sí, yo estoy de acuerdo con esa oración y le pido a Dios que conteste o que cumpla esa petición, ¿verdad? Que implemente
o ejecute la petición que está ¿verdad? Que se está haciendo. Así que cuando Jesucristo dice que Él es el amén, lo que Él está diciendo es que Él es el que cumple o contesta o implementa o ejecuta las peticiones a nuestras oraciones. Él es el que, ¿verdad? Implementa o ejecuta la voluntad de Dios en la tierra. Un poquito de agua. Así que cuando nosotros decimos amén al final de la petición, estamos en cierto sentido clamándole a Jesucristo que implemente la voluntad de Dios, porque Jesús dice que Él es el amén. Así que cuando nosotros decimos amén, lo que decimos es, ¿verdad? Lo que estamos orando al Padre, estamos pidiendo al Hijo que implemente, ¿verdad? Eso quiere decir que el que no ora en el nombre de Jesucristo no va a recibir contestaciones a sus peticiones. Yo me recuerdo un programa, una vez dijeron, bueno, Dios contesta las oraciones de un judío. Bueno, eso depende si ese Dios es Jesucristo, ¿verdad? Porque si uno rechaza a Jesucristo y es Jesucristo el que lo ejecuta, no creo que Él va a estar muy, ¿verdad?, interesado en contestar oraciones que se piden a Dios negando al que lo implementa, ¿verdad? En sí, negando a Dios. ¿A qué Dios se le está pidiendo esas oraciones? Pero aunque sabemos que Dios oye las oraciones de todo el mundo, Él no necesariamente promete contestarlas, pero ¿verdad? Él puede en su soberanía y en su voluntad contestar las oraciones de todos, pero Él promete contestar las oraciones solamente de aquellos que oran en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Eso quiere decir que está pidiendo lo que Jesucristo estaría pidiendo, ¿verdad? Y eso podría ser un estudio por sí solo, que quiere decir orar en el nombre de Jesucristo, porque eso no solamente quiere decir decir en el nombre de Jesucristo al final de todas las cosas, ¿verdad? Entonces seguimos, ¿verdad? Y dice que Jesucristo también dice que Él es el testigo de Dios, pero no cualquier testigo, es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir que Jesús es el testigo de Dios? Jesús revela a Dios. Juan en su evangelio dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, podemos decir, pero Moisés vio a Dios, ¿no? Moisés dijo que quería ver la gloria de Dios y Dios se le manifestó. No, el que Moisés vio era Jehová, y Jehová es Jesús, ¿verdad? Siempre en el Antiguo Testamento que Dios se manifiesta en cualquier forma es a través de Jesucristo. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre está completamente inaccesible directamente a nosotros. Nosotros solamente podemos acceder al Padre a través de Jesucristo. Es igual que nuestro espíritu, ¿verdad? Yo no puedo acceder o accesar al espíritu de ninguna persona excepto a través del cuerpo de esa persona, ¿verdad? Y mi espíritu no puede acceder a ninguna cosa que existe, ¿verdad? Si no es a través de mi cuerpo. Si yo quiero hablar con tu espíritu o con tu alma, ¿verdad? Yo tengo que ir a través de tu cuerpo, ¿verdad? A través de tus oídos, a través de tus ojos, ¿verdad? Y mi alma, mi espíritu se está comunicando a través de mi boca, ¿verdad? O mis manos, ¿verdad? Si es por escrito, por ejemplo. Y el cuerpo es lo que manifiesta mi alma, ¿verdad? Así que Dios, en su esencia, ¿verdad? Más profunda, ¿verdad? Más trascendental, nosotros no podemos tener contacto con eso. Todo lo que emana de Dios, toda esa manifestación de Dios es lo que llamamos el Hijo, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad? Está diciendo que Él es el testigo de Dios, Él es el que manifiesta a Dios. Y entonces, en ese sentido, Él manifiesta como testigo de Dios. Él tiene dos características. Primero dice que es fiel. La palabra aquí es, para aquellos que, ¿verdad?, quizás les interesa el griego, es pistis, que quiere decir fe.
Y eso quiere decir que Jesús es digno de confiar. Eso quiere decir que las cosas que dice Jesucristo y las cosas que hace Jesucristo son verdaderas, ¿verdad? Cuando Jesús dice algo, es la verdad, ¿verdad? Y podemos confiar en esas cosas que Él está diciendo. Pero además de eso dice que Él es verdadero. Aquí la palabra es distinta, la palabra es alethinos, y quiere decir la idea de genuino. Jesús no solamente es verdadero en lo que dice y lo que hace, sino que Él es verdadero en quién es Él. Jesucristo es verdaderamente aquel quien Él dice que es, ¿verdad? Así que fiel quiere decir que es verdad externamente en sus dichos y sus acciones, mientras que verdadero quiere decir que es verdad internamente. ¿Verdad? Interesante, una vez Pilato preguntó ¿qué es la verdad? Y tenía la verdad al frente de él. Hizo la pregunta y no esperó para una contestación, ¿verdad? Se fue, le preguntó esa pregunta al que es la verdad, ¿verdad? Se lo preguntó a la persona correcta y hizo la pregunta correcta, pero no esperó para una contestación porque asumió que la pregunta no tenía una contestación, porque la había buscado esa contestación en muchos sitios y nunca la había encontrado, ¿verdad? Pero vino al sitio correcto, pero ya pensaba que no tenía contestación y ni tan siquiera esperó, ¿verdad?, para una contestación. La noche antes Jesús le había dicho a sus discípulos que Él era la verdad. Jesús es la premisa fundamental de la verdad. Si no aceptamos a Jesucristo como el fiel y verdadero testigo de la realidad, de la verdad, ¿verdad?, de Dios, lo que creemos va a ser una distorsión. Ninguna familia, persona, matrimonio, iglesia o gobierno va a funcionar como debería funcionar si no está fundada en Jesucristo y su testimonio. Y a medida que incorporamos a Jesucristo en estas áreas de nuestra vida, ¿verdad?, todas las áreas de nuestra vida, nuestra persona, nuestras acciones personales, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros gobiernos, ¿verdad?, a medida que incorporamos a Jesucristo más y más, vamos a ser más y más exitosos, ¿verdad? Y quizás algunas personas dicen, pero ¿cómo podemos incorporar a Jesucristo en el gobierno? No debe haber separación de la iglesia y el Estado. Sí, debe haber separación de la iglesia y el Estado, pero no debe haber separación del Estado y de la verdad, ¿verdad? El Estado tiene que estar fundado sobre la verdad, y no hay ninguna verdad si no es a través de Jesucristo. Así que para que el Estado pueda funcionar, ¿verdad?, tiene que ser un Estado fundamentado también en la verdad de Jesucristo, y la Biblia está llena de instrucciones para el gobierno, ¿verdad? La Biblia tiene instrucciones para el gobierno, instrucciones para la iglesia, instrucciones para la familia, instrucciones para las personas y los matrimonios. Todos esos están fundamentados sobre la Biblia, ¿verdad? Pero no quiere decir que la iglesia es la familia o que la iglesia es el gobierno, ¿verdad? Todas esas son instituciones separadas que Dios ha fundado, ¿verdad? Pero todos están fundados sobre la verdad, y esa verdad se encuentra en la revelación de Jesucristo que está en la Biblia, ¿verdad? Así que eso es un gran evidencia y gran testimonio, ¿verdad?, que nosotros tenemos que en todas estas instituciones, ¿verdad?, incluyendo el gobierno, debemos meternos, ¿verdad?, y transformar estas instituciones, transformar nuestras familias, transformar nuestras iglesias y nuestros gobiernos para que sean fundadas en la verdad. Y la verdad está fundada sobre quién es Jesucristo y cómo Él revela a Dios y en su palabra. Y esta iglesia se había olvidado que Jesucristo es la verdad, y ellos estaban buscando una verdad que ellos determinaban, ¿verdad? Esta era una iglesia popular, una iglesia del pueblo, ¿verdad? Y aquí el que mandaba era la gente, y la opinión de la gente, y lo que la gente pensaba que era verdad, y eso era la verdad, no era la verdad de Jesucristo. También dice que Él es el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Dice
Así mismo dice, el principio de la creación de Dios. ¿Qué quiere decir el principio, verdad? Porque algunas personas interpretarían eso, que él fue lo primero que Dios creó. Pero eso no es nada lo que dice el griego. La palabra principio es la palabra arque, de donde sacamos palabras como arqueología, y la mejor idea es que Jesús es el príncipe del universo. Pero esta palabra tiene dos significados, así que vamos a ver estos dos significados. La primera es lo que encontramos en arqueología o arquetipo, ¿verdad? Y la idea es, arqueología es el estudio de los orígenes, ¿verdad? La lógica, ¿verdad? Logía quiere decir estudio, y arque quiere decir orígenes, el estudio de las cosas que dieron origen a las cosas de ahora, las cosas modernas, ¿verdad? Así que uno estudia el origen de una civilización, ¿verdad? Y eso es lo que hace la arqueología, busca los artefactos y las cosas de antes, ¿verdad? De hace muchos años, que dieron origen a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Así que Jesús es el origen o el originador o la fuente o el creador del universo. Jesucristo no es solamente un gran profeta, ¿verdad? No es como lo dice el Corán, que Jesús es el más grande de los profetas que vino antes de Mahoma. No, Jesús es mucho más que eso. Jesús, ¿verdad?, está en una categoría aparte de todos los otros líderes religiosos, todos los otros profetas, porque Él es el creador, Él originó el universo, ¿verdad? Él es la fuente del cual emanó, ¿verdad? Y emanó no es la palabra correcta, porque Él creó, ¿verdad?, ¿verdad? Como una persona hace un carro, por ejemplo, pues así mismo Jesús hizo el universo. No es algo que sale de Él, es algo que Él creó, ¿verdad?, con su voluntad. ¿Verdad? Y no solamente del universo, sino todo lo creado, que eso incluye los ángeles, que podemos decir que no son parte en sí del universo, son seres supernaturales. Los ángeles buenos y los ángeles malos, todo eso fue creado por Jesús, por el Hijo. Ahora, el otro significado de esta palabra, la palabra arque, ¿verdad?, que aquí se traduce como principio, es la raíz que vemos en la palabra monarca. ¿Qué es un monarca? Esta tiene dos raíces. Uno es monos, que quiere decir uno, ¿verdad?, como monofónico comparado con estereofónico, ¿verdad? Quiere decir que solamente hay un canal versus dos canales en estéreo. Y arque, ¿verdad?, que quiere decir una autoridad, ¿verdad?, o una supremacía. Así que una monarquía es donde hay una persona que tiene la autoridad, ¿verdad? Una oligarquía, que es lo que tienen algunos países como Rusia, es cuando hay unas cuantas personas, ¿verdad?, algunas familias ricas que tienen la autoridad, ¿verdad? El Imperio Romano, antes de ser imperio, era una república, pero era más bien una oligarquía. Había unas cuantas familias ricas, ¿verdad? Un grupo bastante grande de familias ricas que tenían la autoridad, y esa autoridad tenían lo que llamaban el Senado, pues el Senado era una oligarquía. Jesús no es ni tan siquiera un monarca, es algo aún superior a un monarca, es simplemente un arca. Él es la única autoridad, no es una autoridad, es la única autoridad verdadera, ¿verdad? El monarca es una persona que tiene autoridad de entre muchos que podrían tener autoridad, ¿verdad? O es la autoridad donde llega al final de arriba, ¿verdad? Pero Jesús no tiene ninguna competencia en ningún sentido. Esta es una categoría aparte. Él es la única y verdadera autoridad en todo el universo, ¿verdad? Así que Jesús, ¿verdad? Y eso quiere decir que lo que Él dice manda, y lo que pasa es porque Él dio permiso o Él activamente hizo que eso pasara, ¿verdad? Así que vemos que estas tres características enfatizan la deidad de Jesucristo. Jesús no solo es un profeta, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Es el Hijo encarnado, es Jehová en forma humana. Voy a dar los números de nuevo. Si tienen algunas preguntas, ¿verdad?, o comentarios o críticas de cualquier tema de la Biblia, o especialmente de lo que estamos hablando,
Y también si quieren llamar para distintas peticiones, que vamos a orar al final. El número es 787-830-9801, 830-9801. Y el otro número es 939-428-4232, 939-428-4232. Número principal otra vez, 830-9801. Okay, así que vemos, ¿verdad?, cómo se presenta Jesucristo en toda su deidad. Como habíamos dicho, ¿verdad? Es el Amén, el testigo fiel y verdadero y el príncipe del universo. Entonces, ahora, ¿verdad?, él empieza a, ¿verdad?, esta persona que es Dios en la carne, toda la autoridad, evalúa esta iglesia. Y esta es la única iglesia que no tiene absolutamente nada positivo que decir. Aún la iglesia de Sardis, que tenía muy poco, ¿verdad?, la iglesia en general no tenía nada positivo, pero había un grupo pequeño dentro de esa iglesia que eran fieles, ¿verdad? Pero esta iglesia básicamente no tiene nada positivo, nada bueno que decir, ¿verdad? Pero aún ahí, pues esta iglesia, Dios le da un mensaje y lo invita al arrepentimiento. Pero vamos a ver qué dice de esa iglesia. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esta era una iglesia tibia. Esta gente estaba, ¿verdad?, conocían lo que era tener agua tibia. Ellos tenían, aparentemente había tanta gente que vivía ahí que tuvieron que hacer un acueducto que traía agua de unos manantiales calientes, y esos manantiales, ¿verdad?, iban a través de un acueducto largo. Cuando llegaban a la ciudad era un agua que no era ni agua fría de río, ni era agua bien caliente de un manantial, sino que era agua que venía de un manantial caliente y había bajado de temperatura hasta que era básicamente tibia, ¿verdad? Pero era también agua de unos manantiales que, como dijimos, ¿verdad?, tenían muchos minerales, mucho azufre. Así que era un agua que no sabía muy buena, un agua cargada con minerales. Yo viví en un sitio en Luisiana donde el agua era horrible, ¿verdad? También tenía muchos minerales. Imagino que porque recogía de unas grandes áreas agrícolas. Y era un agua que básicamente no se podía beber. Había que comprar agua destilada y enfriarla, ¿verdad?, en un sitio bien caliente. Y esa agua era, o sea, hacía tanto calor y no tanta sed que tenía, y no podía tomar el agua de la pluma, porque a la verdad que el peor agua que yo he bebido en mi vida en los Estados Unidos, viví allí por 3 años, y allí muchas compañías que vendían, ¿verdad?, agua embotellada, y uno tenía que usar esa agua porque el agua de pluma no servía. Pues esta ciudad era así también. Tenía un agua, ¿verdad?, que venía de ese acueducto que daba mucho trabajo uno bebérsela, y si tomaba demasiado, lo que era básicamente un emético, ¿verdad?, porque el azufre también se usa entiendo que se use para hacer que las personas vomiten. Y eso es lo que decía Jesucristo de esta iglesia, que ustedes son como agua tibia, con muchos minerales, con un montón de azufre. Ustedes son para mí un emético. Ustedes, el propósito es hacerme vomitar, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad?, no tenía nada bueno que decir de esta iglesia. Era una iglesia que estaban dispuestos a comprometer la verdad de Jesucristo por la prosperidad, por el reconocimiento, por la tranquilidad. Hay mucha gente que confunde tranquilidad con paz. La tranquilidad no es lo mismo que la paz, porque la tranquilidad es cuando uno no hace nada, ¿verdad? ¿Qué clase de conflicto uno va a tener cuando uno está encerrado en la casa haciendo nada? La paz es cuando uno puede estar activo y hacer cosas y tener paz, ¿verdad? Esta era una gente que no eran ni paganos ni eran cristianos, era una mezcolanza ecléctica que tomaba la parte de la verdad del evangelio que le convenía, pero aquella parte que no le convenía no la aceptaban. Era una iglesia cobarde y cómoda. Un ejemplo que tenemos de eso hoy en día, ¿verdad?, es
algunas de estas mega iglesias, ¿verdad?, están tratando de atraer gente, especialmente del Islam, y está haciéndose una mezcolanza que se llama el Crislam. El Crislam es una mezcolanza del cristianismo y del Islam, ¿verdad? Ya hay unas mezclas como esa, ¿verdad? Que como por ejemplo la religión Bahá'í, que también es una mezcla, pero la religión Bahá'í es más, es una variedad del Islam. Pero esto es una variedad del cristianismo que básicamente trata de encontrar todos los puntos en común que tienen el cristianismo y el Islam. Y les digo que son dos religiones tan distintas que lo que tienen en común es tan poco que una religión basada en los puntos comunes entre esas dos religiones va básicamente a creer en básicamente nada. Van a tener algunos ritos y algunas cosas, y, ¿verdad? Y yo pienso que quizás eso es el futuro, una mezcla de todas las religiones, ¿verdad? Un poquito del cristianismo, con ¿verdad? Un poquito de como si fuera, ¿verdad? Como si fuera una carne con las especies, un poquito del Islam, un poquito del hinduismo, un poquito del budismo, una religión ecléctica basada quizás en una de las cosas del sentido común del cristianismo, ¿verdad? Mezclado con un montón de otras ideas, y eso va a ser la religión del futuro, y es hacia donde van, yo creo que muchas iglesias, ¿verdad? Pero ese tipo de tibialidad, ¿verdad? Como dijimos, es algo que a Jesús le da asco, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que esta iglesia estaba dispuesto a ser una iglesia tibia, ¿verdad? Que no era ni fría ni caliente. Debo decir una cosa también acerca de eso. Uno pensaría, aquí está diciendo que es mejor ser frío que caliente. Hay distintas interpretaciones de qué exactamente quiere decir ser frío. Pero uno podría interpretar que el ser frío es ser bien antagonístico al Evangelio, ¿verdad? Y lo que está diciendo Jesucristo es que es mejor uno estar en contra de Dios, ¿verdad? Y ser un pagano, y ¿verdad? O un ateo, ¿verdad? Que ser una persona que es cristiano a medias, ¿verdad? Y hay dos razones por eso. Primero, que una persona que cree en un error, ¿verdad? Y cree que uno puede creer, ¿verdad? Y es mucho más fácil hacer que una persona que es, ¿verdad? Una persona bien religiosa de una religión, es difícil que se conviertan, pero si se convierten tienden a ser entonces cristianos bastante firmes, ¿verdad? Personas que no tienen religión, que básicamente no creen en nada, bien difícil hacer que crean, porque están, ¿verdad? Básicamente no creen que uno puede creer, no creen en la idea de tener una fe, ¿verdad? Y creer en lo que la lógica nos dice de las ideas abstractas, ¿verdad? Y la otra cosa es que muchas veces un cristianismo a medias lo que hace es que inmuniza a las personas en contra de la verdad del Evangelio, porque la gente dice, ya yo básicamente vi lo que es el cristianismo es igual que el Islam, es igual que el hinduismo, es igual, todas las religiones son iguales, ¿ves? Y como una persona puede decir que todas las religiones son iguales, porque probaron un cristianismo tibio, un cristianismo débil, ¿verdad? Y es la misma idea que si usted quiere inmunizar a alguien, ¿verdad?, en contra de las varicelas, ¿qué es lo que hacen? Pues le inyectan un virus que ha sido ¿verdad?, que debilitado, ¿verdad?, un virus que o está muerto, ¿verdad?, o sea, algunas proteínas de ese virus, o un virus que ha sido artificialmente modificado, ¿verdad?, para que sea bien leve, ¿verdad?, y le inyectan ese virus, y eso se llama una vacuna. La idea de vacuna viene de vaca, ¿verdad?, porque a las vacas le daba un virus que era parecido al de la viruela, y entonces pues le daban ese virus, ¿verdad?, que era mucho más, que era como un virus de la viruela bien débil, y se lo daban a las personas porque ¿verdad?, las personas le daban mucho más, como eso estaba adaptado a las vacas, pues a la gente le daba una enfermedad bien leve, y entonces pues era como un virus de la viruela débil, y la persona creaba inmunidad, ¿verdad? Así que una persona que está expuesta a un cristianismo débil, lo que eso hace es inmunizar a las personas
en contra de la verdad salvadora del Evangelio, ¿verdad? Y si usted está en una iglesia que cree débilmente, le sugiero que se salga y busque una iglesia que es de verdad firme y fiel. Voy a dar los números de nuevo: 787-830-9801, 830-9801. Si tienen cualquier pregunta o que tienen peticiones que quieren traer, estamos aquí, ¿verdad? Al final del programa vamos a abrirlo para oración. El otro número es 939-428-4232, 428-4232, si no contesta el primer número, otra vez, 830-9801. ¿Por qué esta iglesia estaba dispuesta a ser una iglesia tibia? Había una razón, ¿verdad? Porque ellos tenían otro Dios y otro interés, y ese es un interés que vemos hoy en día en muchas de estas mega iglesias, y lo encontramos en el versículo 17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el problema, ¿verdad? Porque es que los países, ¿verdad? Y países que eran cristianos muchas veces pierden la fe. Porque después de varias generaciones en una familia llega un punto donde la mayoría de los ¿verdad? De una generación ya no son cristianas. Y eso lo vemos en el libro de los jueces, ¿verdad? El ciclo que le pasaba a Israel. Había un tiempo cuando, ¿verdad? Había una generación que creía en Jesucristo, que creía en Dios, en los principios de la Biblia. Y entonces vivían en una forma cristiana. Dios los bendecía, ¿verdad? Y les daba bendiciones de distintos tipos. Buenas noches. Y entonces esa prosperidad entonces hacía, ¿verdad?, que la próxima generación dijera: soy rico, me he enriquecido, de alguna cosa tenga necesidad, ¿verdad? Y la primera generación más o menos seguía las cosas de por fuera. Después empezaban a alejarse de Dios y buscar, ¿verdad?, dioses paganos. Dios entonces los castigaba, quedaban pobres, ¿verdad?, y en necesidad, y entonces volvían a buscar a Dios, Dios los volvía otra vez a bendecir, ¿verdad?, y ese ciclo continuaba. Pero aquí, ¿verdad?, son ricos, tienen muchas posesiones y no tenían mucha necesidad, ¿verdad? Interesante que yo estaba viendo un artículo, ¿verdad?, acerca de la mega iglesia hace prácticamente como una semana. La mega iglesia en los Estados Unidos, una mega iglesia es una iglesia que tiene más de 2.000 miembros. Estaban hablando de como las 10 iglesias más grandes de los Estados Unidos y algunas otras a través del mundo. Había una bien grande en Corea del Sur. Era una persona que no parecía ser un cristiano, pero él decía, en conclusión, él dijo que cuando uno mira a las mega iglesias, muchas veces el pastor era más un ejecutivo de una corporación que un sabio rabino, y que el servicio, lo que ellos llaman la misa, ¿verdad?, era más un espectáculo de entretenimiento que un servicio religioso, ¿verdad? Así que esta persona, que no era un cristiano, quizás era un católico o un judío, que estaba mirando al fenómeno de las mega iglesias, la observación que él tenía era: esto es una corporación financiera, ¿verdad?, para hacer dinero. El pastor es el ejecutivo y lo que ellos están vendiendo es entretenimiento en la forma con enchape de religión, ¿verdad? Y eso, la verdad, y él describió, ¿verdad?, varias iglesias que ¿verdad?, se mercadean como iglesias cristianas, pero básicamente su conclusión era que todo eso era un fraude, ¿verdad? Era simplemente una manera de hacer dinero. El mensaje de estas iglesias es que Dios quiere que seas rico en bienes materiales, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? No es que una iglesia grande necesariamente tenga estas características, es que para ser grande tienes que tener estas características, ¿verdad? ¿Por qué es que estas iglesias son tan grandes? Es porque eso es lo que están vendiendo, ¿verdad? Están vendiendo un espectáculo de entretenimiento y el secreto de hacer más dinero. ¿Okay? Voy a dar los números de nuevo. Han estado llamando, ¿verdad?, para algunas peticiones. Si tienen peticiones, llamen. El número es 830-9801, el 787
939-428-4232. Rosa Isabela, de una iglesia menonita, dice que oye el programa y lo felicita, y ahorita oraremos por una petición que ella tiene. Otra vez, 830-9801, el teléfono principal. Así que, ¿verdad? Si usted es un pastor y lo que quiere es una iglesia grande y poder tener un salario grande, ¿verdad? Como un paciente que vino a mi oficina una vez y dijo, mi hijo es bien exitoso, ¿verdad? Él es el pastor asistente de una iglesia, le compraron un carro, tiene una casa paga, ¿verdad? Y se estaba echando de que su hijo era tan exitoso porque había encontrado una iglesia donde podía hacer mucho dinero, ¿ves? Y entonces, si eso es lo que usted está buscando, aquí está el secreto. Tenga mejor música que los conciertos seculares y tenga una clave, una fórmula para que la gente haga dinero, ¿ve? Y usted va a hacer mucho dinero, ¿verdad? Sin embargo, tal iglesia va a ser desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, ¿verdad? Y los líderes y todos los miembros. Interesante, yo cuando era joven, ¿verdad? Tenía un amigo, estamos estudiando en una universidad cristiana en los Estados Unidos, estaba estudiando Biblia, y había un muchacho que conocí que era también mitad puertorriqueño y mitad mexicano, éramos buenos amigos, estábamos en algunos ministerios juntos, y habíamos estado en una iglesia que tenía un ministerio hispano, que había sido por muchos años una iglesia bíblica y sólida, pero entonces ellos se mudaron, ¿verdad? Y nosotros estábamos en otro ministerio, en otra iglesia, pero se mudaron y un día decidimos, ¿verdad?, que queríamos ir a visitar esa iglesia, ver cómo estaba. Cuando llegamos al templo nuevo, ¿verdad?, al estacionamiento, el amigo mío comentó que habían demasiados carros de lujos en el estacionamiento y que esa iglesia iba a caer y no ser una iglesia bíblica, ¿no? O sea, no que iba a desaparecer, sino que iba a hacerse una iglesia que iba a abandonar su fundamento bíblico. Yo le dije, ¿cómo puede ser? O sea, estás pasando juicio sobre esta gente, diciendo que simplemente porque hay carros caros en el estacionamiento, que esta iglesia va a dejar su fe. ¿Verdad? Y tuvimos un argumento acerca de eso, pero increíblemente él tenía razón. Poco a poco esa iglesia se fue desviando de su fundamento bíblico. Hoy en día ni tan siquiera tiene el nombre de iglesia, se llama simplemente un fellowship, ¿verdad? Un compañerismo, y básicamente es una iglesia del pueblo, una mega iglesia del pueblo, como hay montones de esas por ahí. ¿Verdad? Jesucristo dijo, y no es que, ¿verdad?, no es que uno no pueda tener mucho dinero y no ser un buen cristiano, pero si tenemos que, el dinero tiene que ser nuestro siervo, ¿verdad?, y no nuestro amo. Y si nuestra meta en la vida es hacer dinero, ¿verdad?, y no usar dinero para el bien, pues entonces vamos a caer en esta trampa, ¿verdad? Vamos a tener un cristianismo débil, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza, ¿verdad? Y eso está bien claro, no puedes servir a Dios y a la riqueza. Si tu meta es hacer dinero, no puedes servir a Dios. Y si tu meta es servir a Dios, no puedes hacer tu meta hacer riqueza. Claro, puedes hacer tu meta hacer el bien, y puede ser que hacer el bien te haga mucho dinero, ¿verdad? Y así como debe ser, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que muchas veces si nosotros nos dedicamos a hacer el bien, Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Si usted busca una manera ¿verdad?, de hacer la vida mejor a la gente, pues puede ser que haga un invento, haga una cosa, ¿verdad? O busque una profesión que, ¿verdad?, al encontrar soluciones para los problemas que tiene la gente, pues puede ser que haga mucho dinero. Pero eso no viene buscando hacer dinero, ¿verdad? Viene buscando servir a Dios, ¿verdad? Y si Dios decide que en ese servicio Él nos va a bendecir con mucho dinero, pues ya eso es otra cosa. Pero esta iglesia había escogido servir a Mamón, ¿verdad? Su Dios era el dinero. En vez de tener
en su dinero in God we trust, ¿verdad? Como la moneda americana inicialmente, aunque eso nadie lo cree ya, o muy poca gente en los Estados Unidos. Esta era al revés, esta era una iglesia que tenía, ¿verdad? Que supone que fuera una iglesia de Dios, que tenía como su lema, en dinero confiamos, ¿verdad? En vez de tener un país que en su dinero tiene, en Dios confiamos, era una iglesia que tenía como lema, en el dinero confiamos, ¿verdad? Pero Jesús describió la iglesia de la Odisea como desventurada, miserable, pobre, ciego y desnuda, ¿verdad? Y la próxima vez vamos a hablar un poquito acerca de esto, qué quiere decir eso y qué es la oferta que Dios le hace a esta iglesia, ¿verdad? Y la invitación que Dios le hace. Quiero mencionar la invitación, ¿verdad? La invitación que Dios le hizo a esa iglesia es, ¿verdad? Que Jesucristo está a la puerta, está tocando a la puerta, ¿verdad? Y cualquier persona que deje que Jesucristo entre, ya esta iglesia va a tener a alguien que tiene a Jesucristo dentro de él, y eso trae a Jesucristo dentro de la iglesia. Ya no es una iglesia como esta, ya va a cambiar, ya va a ser quizás más como la iglesia de Sardis. Pero esta es una iglesia donde Jesús estaba afuera de la iglesia. Había mucha gente dentro de la iglesia, mucha gente que hablaba de Jesucristo, pero ninguna de esa gente en esa iglesia tenía a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Y yo le invito a ustedes, ¿verdad? Si ustedes, hay mucho, ¿verdad? Las iglesias están llenas, porque puede ser que haya iglesias, aún las iglesias buenas, hay gente como la Odisea. Hay mucha gente que va a la iglesia para hacer conexiones, porque le gustan las actividades, ¿verdad? Le gusta la gente que está ahí, los contactos que pueden hacer, ¿verdad? Por muchas razones, pero Jesús no está dentro de ellos, ¿verdad? Y ellos más o menos tienen un poquito de enchape de cristianismo, han adoptado algunas de las costumbres, cosas que quizás le ayuden a ser una mejor persona, una persona más próspera, ¿verdad? Pero no tienen a Jesucristo dentro de ellos, ¿verdad? Hay una iglesia, una persona que no tiene a Jesucristo viviendo dentro de él, ¿verdad? Una persona que no tiene el Espíritu Santo, no tiene ese poder transformador de Dios. Y esa es la cosa, ¿verdad? Que nosotros vendemos el cristianismo como una, ¿verdad? Como unos ritos, como una religión, ¿verdad? Pero una religión son ritos y son, ¿verdad? Costumbres que la gente usa para tratar de llegar a Dios. Pero el cristianismo es distinto, ¿verdad? El cristianismo es una fe, ¿verdad? Porque creemos algo, pero más que una fe, es una fe que es tan intensa que produce un cambio, ¿verdad? Una fe que causa una transformación, porque cuando tenemos fe en Jesucristo, ¿verdad? Y creemos que nosotros somos pecadores, tiene que haber un arrepentimiento. Ese pecado tiene una solución, ¿verdad? Ese pecado, primero, ¿verdad? Jesús lo quita en tres maneras, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Pero cuando Él murió, Él pagó la condena de ese pecado que está dentro de nosotros, ¿verdad? Así que Él nos enseña cómo no pecar, nos borra la deuda creada por nuestro pecado, la condena del infierno que viene a nuestro pecado, porque Él sufrió esa condena. Pero lo otro que hace, ¿verdad? En su resurrección, ¿verdad? Porque vemos, Jesucristo cumplió la ley para nosotros, ¿verdad? Y solucionó el problema del pecado en su vida, en su muerte y en su resurrección. Su vida fue el ejemplo, su muerte pagó la deuda de nuestro pecado. Pero en su resurrección, ¿verdad? Nosotros cuando somos salvos resucitamos con Jesucristo, tenemos una nueva vida porque el Espíritu Santo viene dentro de nosotros. Ahora tenemos una conexión con Dios, ¿verdad? La gente dice que todo el mundo tiene una chispa de divinidad dentro de ellos. Eso es absolutamente incorrecto, ¿verdad? Nadie nace con una chispa de divinidad. Nacemos con la imagen de Dios dentro de nosotros, pero esa chispa no existe. El Espíritu Santo es la chispa que entra a nuestra vida, y ese fuego, esa chispa, esa energía de momento vivifica nuestra alma, le da energía a esa imagen de Dios que está dentro de nosotros y crea una nueva creación, ¿verdad? Que nace dentro de nosotros y empieza a crecer, y esa nueva criatura, ¿verdad?
funciona esa nueva persona en una forma completamente distinta a cómo funciona la gente que no son salvos, ¿verdad? Y ese poder de Dios que está dentro del cristiano verdadero hace que el cristiano, ¿verdad? y la congregación de cristianos, la iglesia verdadera, sea algo bien distinto, ¿verdad? a cualquier otra institución humana, ¿verdad? Pero una iglesia que no tiene a gente cristiana dentro de ella, ¿verdad? O una persona que dice ser cristiano, pero no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. Y el Espíritu Santo no es algo, ¿verdad?, que uno recibe cuando uno habla en lengua o alguien, ¿verdad?, le pone la mano en la cabeza. El Espíritu Santo es lo que uno recibe cuando uno es salvo, ¿verdad? Y es el poder que hace que esa persona cambie, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo no se manifiesta en hablar en lengua, ni en profecía, ni en brincar para arriba y para abajo, ni nada de eso. Se manifiesta en una vida nueva, en una vida transformada, ¿verdad? La persona puede hablar en lengua todo lo que quiera, pero si su vida no es distinta a como era antes de ser salvo, esa persona está hablando disparate y no tiene nada del Espíritu Santo dentro de él. El Espíritu Santo lo que hace es transformar vidas, darle vida nueva a las personas, que son personas distintas, ¿verdad? Así que esta iglesia era una iglesia que no tenía a Dios, al Espíritu Santo viviendo dentro de ella, no tenía a Jesús dentro de la iglesia. Y la invitación, ¿verdad?, a las personas que están en esa iglesia, primero que le abran la puerta a Jesucristo, ¿verdad?, porque ese es el mensaje que se le está dando a la iglesia. Si vamos a orar dentro de un minuto o dos, voy a dar los números de nuevo por si alguien quiere llamar para peticiones o tiene algunas preguntas. 787-830-9801, 787-830-9801. Si quieren llamar, tienen 1 o 2 minutos porque vamos a terminar ahora. Vamos a tomar una petición. Rosa de Isabela quiere oración por un hermano, así que vamos a orar unos minutitos y entonces concluir. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú dices que contestas oraciones y tú transformas vidas y sabemos que tú tienes gran poder. Te pido por el hermano de esta oyente, que la subimos sea también una hermana en Cristo. Te pido que obres en su vida, no sabemos qué problema tiene, ¿verdad? Y que tenga contestación a sus peticiones, contestación a su ¿verdad? Este problema que tiene, ¿verdad? Y que obres en la vida de hermanos. ¿Verdad? Así que tenemos, yo creo que una llamada más. ¿Cómo estamos? Bien. Que vamos a tomar, y entonces la próxima vez, ¿verdad?, vamos a terminar de hablar acerca de esta iglesia, y entonces en 2 semanas, si Dios quiere, vamos a estar hablando todavía. De la estoy esperando aquí. Acerca del cielo y cómo es el cielo, ¿verdad? No, 8.000 no es la adoración celestial. A ver si llegó una pregunta, sí. O si simplemente... No, la persona es con ella, para hablar con ella. Okay. Hablamos ahorita también. Porque parece que eso era... me llama ahorita. Acerca de la adoración. Así que los invito, ¿verdad?, que vengan, que estén la semana que viene. ¿Es una pregunta para acá o...? Sí, una oración. ¿A una oración? Sí, también. Pues alguien tiene otra petición, así que vamos a orar para esta persona. Y, ¿verdad?, le invitamos a que ¿verdad?, apoyen este programa, ¿verdad? Si tienen comentarios o preguntas acerca de distintas cosas, pues llamen y comuníquense con nosotros, ¿verdad? Que nos gusta tener input de las personas. ¿Puedo ver la petición para...? Sí, Isabel. Vamos a orar por esta persona, ¿verdad? Y le pido por que cuando estemos orando, que si los radio oyentes también pueden orar con nosotros, ¿verdad? Eso
le da mucho más poder, ¿verdad? Sabemos que el amén de los cristianos, cuando Dios oye, ¿verdad?, a los cristianos orando, Él contesta. Así que vamos a orar por Jessica, que tiene una petición de salud. Así que oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por otra vez por tu poder y por este programa, y te pedimos por Jessica, que tiene un problema de salud. Te pido que obres en su vida, y que no solamente la sanes, ¿verdad? Y todas las personas que están oyendo, que tienen distintas necesidades, que al obrar en su vida también no solamente resuelva sus problemas, sino que confíen en ti, y que estas dificultades, ¿verdad?, que todos tenemos, como vamos a ver la próxima vez, a tus hijos tú reprendes y corriges, ¿verdad? Y sabemos que todas estas cosas que tú nos mandas es para nuestro bien. Y te pido que Jessica, ¿verdad?, y el hermano de Rosa vean estas dificultades como un tiempo de crecimiento, además de un tiempo de ver el poder de Dios en resolver nuestros problemas. Así que hasta la semana que viene, ¿verdad? Vale. ¿Perdón? 5. Ok, estamos teniendo otras llamadas más, así que buenas noches. Vamos a esperar. Sí. Vamos a ¿Quién habla? hablar un poquito más acerca del pasaje. Vamos a ver algunas Pero un momentito. cositas más. Okay. Interesante, ¿verdad? Porque estamos viendo que la iglesia, ¿verdad?, se llama la Odisea, que quiere decir que el pueblo es el que manda, ¿verdad? El pueblo es el que dice, estaremos el que dice, el que está a cargo, ¿verdad? Pero la promesa que tiene al final es la siguiente. Dice así, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que comienza con la gente estando en el trono, ¿verdad? La gente es la que manda. Pero termina, ¿verdad? Cuando la gente manda, ¿cuál es el resultado? El resultado es un desastre, ¿verdad? Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, ¿verdad? Pero la promesa es que, ¿verdad?, si se abre la puerta, que entre, ¿verdad?, y hay arrepentimiento, y vamos a ver en qué consiste el arrepentimiento la próxima vez, que se le da la promesa, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es muy interesante porque Jesús, ¿verdad?, dice que Él ha vencido, y por lo tanto, como Él ha vencido, Él está sentado con su Padre en su trono. Jesús, ¿verdad?, el trono de Dios le pertenece a Jesús por herencia, ¿verdad? Jesús es el Hijo unigénito de Dios. No quiere decir que en un tiempo que Dios no existiera, se llama la generación eterna del Hijo, ¿verdad? Antes Dios creó el tiempo, ¿verdad? Así que antes que hubiera la creación, no existía tiempo. No podemos decir que hubo un momento cuando Jesús nació, sino, ¿verdad?, ¿verdad? Pero como quiera, Jesús es el Hijo de Dios, y siendo Dios, Él merece, ¿verdad?, el trono es de Él por derecho. Pero cuando Él vino y vivió entre nosotros, y, ¿verdad?, hizo las tres cosas que nosotros dijimos, ¿verdad?, con su vida cumplió la ley, fue perfecto y es nuestro ejemplo de cómo vivir una vida sin pecado. En su muerte pagó la condena del pecado por nosotros, y básicamente Él obedeció hasta la muerte, ¿verdad? Él obedeció con el costo más alto que puede haber, y después resucitó, ¿verdad? Pues Él no solamente tiene derecho al trono, sino que Él merece el trono de Dios. Y hay una pregunta que queremos contestar de Jorge López antes de terminar. La pregunta es: Noé y su familia fueron salvos y nadie más. Es una pregunta, o sea, fueron salvos solamente Noé y su familia, y fueron destruidos todas las otras personas. Sí, es una pregunta bien interesante. El diluvio básicamente fue, si usted
mira, eso fue el impacto de un meteorito, de un asteroide que dio contra la Tierra aparentemente, y eso abrió una grieta en la Tierra. Esa grieta la podemos ver en el medio del Atlántico. Si usted mira un globo que presenta la parte de abajo del mar, hay como un ridge en el mismo medio del Atlántico. Ahí es la línea donde hubo esa grieta que abrió la Tierra, ¿verdad? Y por esa grieta salió agua que estaba debajo de los continentes, que quedaba de la formación de la Tierra. Y eso, como esa agua estaba, ¿verdad?, bajo una presión increíble, eso crearon lo que llaman las fuentes de la profundidad, ¿verdad?, que es lo que dice en el Génesis. Esa grieta se abrió, eso separó los continentes, y eso fue una destrucción total, ¿verdad? Y todo lo que estaba sobre la Tierra se destruyó. Lo único que sobrevivió fueron los animales acuáticos, los animales que estaban en el agua, y muchos de esos murieron porque, ¿verdad?, los mares antes del diluvio probablemente tenían mucha menos sal, era más agua dulce, y esa cantidad de sal y todos los sedimentos mataron a muchos de los animales acuáticos, pero todo lo que estaba en la tierra, incluyendo, ¿verdad?, las civilizaciones prediluvianas, fueron destruidas, y se salvó Noé, ¿verdad?, que estaba en el arca, Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. Y genéticamente se puede probar, ¿verdad?, que todos nosotros descendemos de un solo varón, ¿verdad? Si uno mira el cromosoma Y, que es más reciente que nuestro antepasado materno, ¿verdad? Porque todos nosotros descendemos de Noé, pero no todos pero de parte de la mujer, aunque descendemos de la esposa de Noé, pero si uno mira la línea maternal, o sea, de madre a madre, a madre, a madre, a madre, ¿verdad?, madre, abuela, bisabuela, esa línea no pasa por la esposa de Noé, esa línea pasa por las esposas de los hijos de Noé y sus madres, ¿verdad? Y eso entonces viene a unirse en Eva. Así que la línea matriarcal no pasa por la esposa de Noé, esa va directamente a través de las esposas de los hijos de Noé a Eva, y eso es un antepasado más distante que Noé, que es la línea patriarcal. Y se puede hacer, y las pruebas genéticas demuestran que nuestro antepasado femenino es de más antigüedad que el antepasado masculino. Interesante que si uno mira a algunos artefactos, ¿verdad?, que existen sobre la Tierra, que son cosas que no se pueden, que las civilizaciones históricas no pueden haber creado, ¿verdad? Y algunos de esos, por ejemplo, el Machu Picchu, si uno mira esas piedras y la forma en que esas piedras están puestas, no hay ninguna explicación de cómo esas piedras pudieron haber llegado ahí. Ahora, ¿verdad?, se dice que los incas edificaron esa ciudad, pero lo que parece que ellos hicieron es que encontraron las ruinas de esa ciudad, que son unas piedras bien grandes, ¿verdad?, y están moldeadas, y entonces sobre esa civilización ellos pusieron otras, ¿verdad?, ellos entonces edificaron con otro tipo de piedra, y si usted mira hay 2 niveles, ¿verdad? Lo mismo hay cosas en Egipto, algunos de los petroglifos, hay unas cosas en Egipto que tienen unas piedras que son tan gigantescas que no había forma de que los egipcios, ¿verdad?, de la antigüedad pudieran hacer eso. Es difícil aún para nosotros hoy en día mover piedras como esa, así que esos probablemente son remanentes de la civilización prediluviana. Y hay mucha evidencia, ¿verdad?, y es un tema que uno puede estar hablando horas y horas, pero, ¿verdad?, hay mucha evidencia de que existió una civilización prediluviana, pero eso fue destruida completamente. Y lo único que sobrevivieron fueron Noé y su familia con ¿verdad?, los animales que ellos salvaron, y todos nosotros descendemos de Noé y de sus hijos y de las esposas de sus hijos. Y que espero que esa contestación haya, ¿verdad?, sido adecuada. Escriban sus preguntas, ¿verdad?, y tengan las listas, y la semana que viene volvemos y estaremos aquí otra vez contestando más preguntas, ¿verdad? Cualquier pregunta o dudas que tengan, o si quieren que toquemos algún tema en más detalle, pues pueden llamar también durante la semana, ¿verdad?, y dejar sus preguntas.
Y entonces podemos cubrirlas en el programa, porque aunque el tema principal es el libro de Apocalipsis, queremos también contestar cualquier pregunta, ¿verdad?, que tengan las personas, preguntas que quizás nunca se las hayan contestado, y aquí estamos, ¿verdad?, para hacer eso. Así que hasta la semana que viene, si Dios quiere, el martes que viene estaremos de vuelta. Si les gusta el programa, díganselo a sus amistades. Siempre trataremos de estar aquí los martes, a veces no es posible, pero en general los martes a las 7 estaremos aquí. Que Dios les bendiga. Hemos presentado su programa Nueva Esperanza con el Dr. Raúl López Berqué. No se pierda la próxima semana otro programa similar. Mientras tanto, Dios te bendiga poderosamente.